y vamos a traer la palabra en este día en el libro de los Hechos, que es un libro un poco histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, es el comienzo de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, ahí tenemos la palabra este día. Es una bendición poder tener la Biblia a nuestro alcance. Amén. Si uno se pone a pensar cuánta gente dio su vida por la preservación de la palabra de Dios, y hoy nosotros la tenemos por todas partes, en los carros, ahí andan las Biblias, en las salas de la casa, en los cuartos. Mínimo hay un promedio aquí en Estados Unidos que hay 3 Biblias en cada casa, en algunos mucho más en cada casa, y ahora con toda la tecnología disponible, ahí tenemos la Biblia, la andamos llevando, y es a veces una lástima que da muchas veces que teniendo tanta disposición, a veces es lo que menos hacemos por tanta distracción que hay en el mundo hoy en día. Pero gracias a Dios que la tenemos a mano. Cuando ya tenga el libro de los Hechos, capítulo 9, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, todos los que puedan. Amén, ya lo tenemos todos. Gracias a Dios. Capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí estaremos predicando en este día domingo. Gracias a Dios. Y esto siempre lo leemos honrando al Trino Dios. Dice la Biblia, Saulo, hablando del apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Voy a pausar ahí, porque lo que está pasando aquí es que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era en ese tiempo perseguidor de la iglesia y perseguía a los cristianos en Jerusalén para castigarlos a causa del nuevo mensaje que andaban llevando, ya lo que el Señor Jesucristo les había ordenado, y él pedía cartas de autorización para ir a poner presos a los de este camino, los cristianos, aún moviéndose para otra ciudad llamada Damasco. Eso es aproximadamente 250 kilómetros de distancia. Está hablando de como más de 100 millas que caminó para seguir persiguiendo a los cristianos. Ese era el esfuerzo que él estaba poniendo. Versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ese es el poder del resplandor del Señor. Lo dejó ciego. Y en el versículo, les voy a leer otro párrafo más para que entendamos bien la historia. El versículo 10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gloria al Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 15, lo vamos a leer otra vez. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle en esta tarde bajo el tema marcado. Amén. Marcado por el Señor. Gloria a Dios. Ayúdenme a orar. Le damos gracias, Padre eterno, por este día, Padre de la gloria, porque su misericordia es grande y nos ha alcanzado, Señor. Oh Padre eterno, que no sea mi voz, Señor, sino su voz, Padre eterno. Que todo lo que quiera estorbar, de lo que usted quiera decir en este día, Señor, sea removido, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se limpian los aires en este momento, Señor. Que toda otra voz desaparezca, Padre eterno, y que solo se oiga su voz hablando al corazón de nosotros, Señor. A todos usted nos ha llamado, Señor, a unos con un propósito, a otros con propósitos diferentes, pero tenemos un trabajo que hacer, Padre Santo. Y no importa que tanto nos corramos, Señor, no podemos huir de su presencia. No importa hasta dónde nos vayamos, Señor. Usted tenía un llamado especial con el apóstol Pablo, Señor. Y aun cuando él era un perseguidor, usted lo convirtió en una persona siendo perseguida a causa de su nombre. Padre eterno, que en este día nosotros podamos entender, oh Padre amado, que posiblemente a nuestra vista humana, Señor, y a nuestro conocimiento humano podemos pensar que somos la persona menos calificada, Señor, para desempeñar una labor para su nombre, Señor, para su gloria. Pero delante de usted, oh Señor, somos instrumento escogido, Padre bueno, para llevar su nombre. Oh Espíritu Santo, gracias le damos, Señor, por esta presencia en este lugar, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Amén. Gloria al que vive para siempre. Gracias a Dios. Marcado. Y vale mencionar también de que el día que usted le entregó su corazón a Cristo, el diablo también le puso una marca en la espalda y lo anda vigilando de cerca. Y es más, cuando una persona se decide a caminar con el Señor y hacer algo por el Señor, lo vigila más de cerca, porque sabe que es una persona que le va a crear daño al reino de las tinieblas. Amén. Gloria al Señor.
pero tenemos algo a nosotros que esa marca, Efesios dice que cuando creímos fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo. Y esa es una señal, no solo que somos hijos de Dios, sino que estamos ya separados para un propósito, y que cuando el Señor venga, esa marca es la que da testimonio de que le pertenecemos a Él. Amén. Ese término lo agarró el apóstol San Pablo cuando escribió en Efesios que fuimos sellados para el día de la redención, en lo que usaban, ese sistema que usaban en ese tiempo, como ahora que ponen las cosas en layaway, que alguien las separa para alguien que en cierto tiempo va a venir a recogerlo, como ese ticket que le ponen cuando llega a la tienda y compra cosas que son bastante grandes, no se lo pueden poner en una bolsa, solo agarran un sticker y le ponen pay, que ya está pagado y puede caminar libremente hacia afuera. De ahí toma eso el ejemplo el apóstol San Pablo. Y cuando yo veo este pasaje, es suficiente para mí para creer que si el Señor fue capaz de usar al apóstol San Pablo, fue capaz de convertirlo de una persona que perseguía a los cristianos a un predicador del evangelio, a una persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, si Dios fue capaz de convertir y transformar a una persona como ese hombre, Dios es capaz también de convertir a cualquier persona hoy en día y usarla para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Gracias al Señor. La persona menos indicada a nuestro pensamiento humano podía ser ese hombre, pero la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil, lo menospreciado, aquellos que en un tiempo tal vez dijeron de nosotros, a esos que nunca fueron a la escuela, a esos que no hablan inglés, a esos ilegales, amén, pero delante del Señor somos un especial tesoro, tenemos una casa allá en el cielo, gloria al Señor, que nos está esperando a nosotros. Pero esto, al leer todas estas cosas, nos debe de a nosotros también dar a entender que Dios es capaz de usar a cualquier persona para su gloria, sin importar el pasado, sin importar el presente. Cuando nosotros vemos las grandes personas que Dios ha usado como mujeres, como hombres, como Abigail, como Débora, como Esther, para momentos precisos, especiales, así como Abraham, como Jacob, que fue tramposo, pero Dios fue capaz de transformarlo, como Moisés, que mató a aquel egipcio, pero fue capaz de transformarlo. Quiero decirle en este día, a lo mejor usted está orando por una persona que a la vista humana es imposible que va a cambiar. La sangre de Cristo Jesús todavía tiene poder para transformar y para sanar y para cambiar ese corazón. Al rey David Dios lo pudo usar también, un hombre que cometió tantas cosas, tantos pecados, pero Dios fue capaz de transformarlo. Pedro también negó al Señor Jesucristo, pero es aquel hombre que Dios lo usó poderosamente, porque Dios es capaz de convertir a las personas. El Salmo dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Esa es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las condiciones pasadas para Dios no son un problema. Amén. Aquí vieron hablar a hermano Antonio, vieron hablar a hermano David, pasó hermano Elizalde, dice que él era un típico mexicano, de los meros mexicanos, amén. Y Dios es capaz de transformar, y también a un decir típico salvadoreño, también a hermano Antonio, gloria al Señor, cuando él decía, me acuerdo de los domingos que cómo eran antes, y me decía un muchacho una vez contándome después de que llegó al evangelio, yo me acuerdo cómo eran, me dice, mis domingos antes, yo tengo unos pollos y unas gallinas ahí, me dice, en la casa, yo el domingo amanecía
amanecía, que no quería escucharme, dice, cantar esos gallos. Sí, que dice que todo le ofendía el domingo en la mañana porque sentía que la cabeza le explotaba del dolor de cabeza, del efecto del alcohol de un día antes. Pero qué bueno saber que ahora en Cristo, ahora el Señor nos ha dado propósito, una vida nueva, una esperanza nueva. Puso mis pies sobre peña, alabanza para nuestro Dios. Ahora todo es diferente. Las circunstancias presentes no son un problema para el Señor para usarlo. Nuestras características tampoco son un problema. Tenga educación o no tenga educación, Dios es capaz de usar a las personas. Él no busca gente calificada, Él califica a los que llama, pero debe de haber esa disponibilidad para poder ser usado por el Señor. Gracias a Dios. Y aquí está hablando el escritor Lucas, ya en su segundo tratado, su segunda tesis, como lo hemos aprendido. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y luego comienza otra vez en el libro de los Hechos, y él dice que en el primer tratado él quiso dar a conocer algunas cosas y ahora comienza a escribir otro tratado más o otra tesis para dar a conocer todo lo que el Señor había hecho. Y aquí aparece narrando la historia de que el apóstol San Pablo había andado persiguiendo a los cristianos, pero luego en camino a Damasco se encuentra con el Señor y el Señor le da la orden a Ananías que vaya a orar por el apóstol San Pablo, por Saulo de Tarso, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Ahora, aquí cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hay que tener siempre cuidado y detenerse a ver algunos detalles, a veces pequeños, pero aclaran bastante. En la expresión en inglés dice que es un chosen vessel, que es un vaso escogido. En español dice un instrumento escogido, pero en el castellano de nosotros, cuando mencionamos instrumento, estamos pensando en una guitarra, en un piano. Para eso es instrumento para nosotros, es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, Pablo habla también en Timoteo que en una casa grande, hablando de la casa del Señor, hay también bastantes utensilios, hablando de bastantes instrumentos, unos de oro, otros de plata, otros de madera, otros de barro, y unos tienen un uso y otros tienen diferentes usos. Entonces, cuando yo digo estas cosas, porque quiero aclarar un poquito para que nosotros podamos entender mucho mejor. Cuando dice Pablo, Lucas, hablando del llamado del apóstol San Pablo, es que el apóstol San Pablo es un instrumento escogido o un vaso escogido para llevar su nombre. Y Pablo después aclara esto ya en Timoteo, diciendo que en una casa hay diferentes tipos de vasos para diferentes usos. Amén. Vamos todavía, vamos entendiendo, ¿verdad? Y por eso creo que me pusieron esta lista de vasos acá, porque al igual que en la casa literal, en nuestra casa, hay vasos para distintos usos, así también en la casa del Señor hay diferentes usos. Aquí tenemos nosotros esas mini cups, esas pequeñitas para beber ese café cubano que le dan como 2 onzas, y si no está acostumbrado a beber café puede pasar hasta 3 días sin dormir. Y luego ya uno más o menos ahí, me acuerdo que me dieron café una vez que fui a El Salvador y yo pensé que me dieron como unas 4 o 5 onzas, pensé que era que me habían dado la muestra para ver si me gustaba, para después darme un poquito más, y me di cuenta que no, que eso era todo lo que me iban a dar. Entonces luego están las tazas ya un poquito más grandes y los vasos en la casa ya para un poquito de jugo o agua, y están esos también
al igual que en las iglesias, esos vasitos que son mírame y no me toques, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así, pero no están acá, así que no se sienta mal, amén. Que son nada más para como un adorno nada más, amén. De todo eso hay en una casa, hay dentro de las iglesias, amén, esos vasos para diferentes usos. Entonces, en la tierra bíblica, y por eso quiero mencionar esto para llegar a lo que es este vaso escogido de lo que está hablando el evangelista San Lucas acá, cuando él dice, ve, le dice a Ananías, a orar por este hombre, porque este hombre es un instrumento escogido. En la tierra bíblica y en la Biblia vemos diferentes vasos en la casa del Señor. Cuando dice Pablo que en una casa hay diferentes vasos, los israelitas usaban los vasos de honra, hablando de esos vasos de barro para tener agua. ¿Cuántos se acuerdan de eso, que se crecieron en el campo, que ponían el agua en esos vasos, en esas tinajas, en esos cántaros, y que el agua se mantiene tan, como que tiene otro sabor? ¿Cuántos dicen amén? Ya han bebido agua de ahí. Amén. Como que tiene otro sabor, como en esos lugares donde yo me crecí, que no había electricidad en esos tiempos y ahí se mantenía el agua. Y le da otro sabor, así como cuando le dan el café en esos jarritos de barro, como que le da otro sabor. Amén. Entonces, en las tierras bíblicas era algo semejante. Habían esos vasos de honra que los ponían a la entrada de la casa para cuando la gente llegaba a visitar y iba cansada, llevaba sed, allá agarraba agua antes de llegar a la casa, y eso eran los vasos de honra. Y también están en la casa del Señor, están esos vasos de honra, esos que llegan temprano a la iglesia, están en la puerta recibiendo a la gente, amén, que tienen esa palabra fresca, al menos de decirle Dios te bendiga, qué bueno que está con nosotros en este día. Esos son los vasos de honra. También habían en Israel vasos de misericordia, y esos los ponían en los caminos afuera, donde no habían casas. Siempre alguien se encargaba de poner esos vasos con agua en el camino para la gente que pasaba pudiera beber agua. El caminante, allá donde yo me crecí en El Salvador, había una calle, y en un lugar en esa calle habían unos pocitos de agua, y allí siempre vivía una señora más allá, se encargaba de que esos pozos estuvieran limpios y ponía unos cuantos trastes ahí para que la gente que pasaba bebiera agua. Simplemente era cuidado que ella hacía como un vaso de misericordia para que la gente que pasaba pudiera beber agua. Y esos en la casa del Señor son aquellos que también están en los lugares públicos allá afuera hablando del Señor, aquellos que evangelizan, vasos de misericordia. También habían vasos limpios, esos eran los vasos que usaban dentro de la casa de Dios para recoger las ofrendas en el templo. Todos esos vasos tenían un uso diferente, aunque a la vista de una persona que tal vez no conoce la costumbre, todos se veían iguales. Amén. Llegó una vez a la casa donde yo me crecí, llegó un señor que era de otra parte del mismo país del Salvador, y llegó y dijo, ¿me regalan agua? Y dijo, sí, allá agarre. Y ya agarró una de las unas guacalitos así grandes que usábamos nosotros para sacar agua para lavarse las manos, y me causó raro, porque en vez de agarrar un vaso y le diga, no, ahí están esos. Oh, no, me dice, siendo traste cualquiera, me dice, yo lo que quiero es agua, me dice, el traste no lo necesito. Entonces, viendo que para ellos era común cualquier cosa, pero para uno ya está designado cada cosa. Entonces, al igual que en Israel, estaban esos vasos limpios que eran los que usaban para recoger las ofrendas. Estaban también los vasos quebrantados, que esos vasos eran aquellos vasos que habían sido vasos limpios, pero que las circunstancias de la vida los habían quebrantado, y luego lo que hacían era tomar esos vasos, llevarlos otra vez al alfarero. El alfarero los volvía a tomar y hacía la mezcla de agua, barro, y también agarraban habían unos insectos que los destripaban y usaban esa sangre
con el agua y con el barro, y con eso reparaban esos vasos y lo ponían otra vez en el horno para que pudieran ser nuevamente usados para un uso limpio. Amén. Gloria al Señor. Aquí está la hermana que es alfarera y ya sabe de lo que estoy hablando. Amén. Entonces esa sangre no permitía que aquel vaso se volviera a deteriorar, o ayudaba más que todo para que no se volviera a deteriorar. Y es precisamente cuando la persona es quebrantada, cuando la persona se golpea también, no hay nada más que lo pueda sanar, sino el poder no solo del agua, sino del barro y también de la sangre de Jesucristo, que lo puede reparar y usarlo para toda buena obra. Alabado sea Dios. Amén. Entonces también tenían los vasos de deshonra, lo que dice que hay vasos que también son para usos viles. Esos vasos de deshonra eran los que usaban en la cocina para echar la basura, y eso está hablando de aquellas personas que tal vez Dios tenía grandes propósitos con ellos, pero son renuentes al llamado del Señor, y luego son llenos de la basura del mundo y están siendo usados para usos viles. Usted posiblemente conoce gente así como los de Hollywood, gente con esa gran voz que tienen y cantándole al mundo, a las cosas de allá afuera, a los caballos, a todo lo que le cantan allá afuera, con esos grandes talentos que tienen, pero están siendo vasos de deshonra porque no están usando el talento para una buena obra. Luego están también, pero Pablo dice también en Timoteo que si alguno se limpia, puede ser usado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Me van siguiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya vamos a aterrizar este avión. Entonces, el ejemplo de Onésimo era una persona que andaba huyendo como un vaso de deshonra, pero luego se encuentra con el apóstol Pablo. Pablo le hace cartas y dice, ahora le dice a Filemón, recibe a este hombre, porque ya no es aquel que te robó allá en la casa, ahora es un hijo de Dios, ahora ha sido transformado y puede ser usado para toda buena obra. Ese era el caso de ese hombre. Pero también estaban los vasos de ira. Estos eran esos vasos que fueron también quebrantados, fueron llevados a la casa del alfarero, pasaron por el proceso de reparación, pero salieron del horno y se vuelven a reventar. Amén. Renuentes al tratamiento o a la obra que el alfarero había hecho. Y de eso también hay mucha gente hoy en día. El Señor trata con ellos, pero son renuentes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y por lo tanto no pueden llegar a ser esos instrumentos escogidos especiales como Dios, como el Señor quería hacer con Judas Iscariote, el que lo entregó. El que Dios quería que este hombre fuera un vaso de honra, pero él resistió al llamado que el Señor le había hecho a causa de la ambición, por lo que él quería, su propio ego, lo que él quería hacer. Entonces los israelitas, cuando según la costumbre de ellos, cuando esos vasos eran tratados, los ponían por el horno, los reparaban y rehusaban el calor del horno, los volvía a reventar, ya no trataban más con ellos, sino que los agarraban, los tomaban y los lanzaban en el campo del alfarero, para que con esos pedazos los leprosos se pudieran rascar lo que era la lepra. Y fue exactamente lo que hizo Judas después de que se dio cuenta que había entregado al maestro por 30 piezas de plata. La Biblia dice que él se lanzó también hasta quebrantarse, porque no soportó la culpa que tenía. Fue vendido, y por eso también con las piezas de plata
las piezas con las que él había vendido al maestro, compraron el campo del alfarero. Gloria al Señor. Pero luego vamos de regreso acá y dice el escritor acá, cuando dijo a Ananías: con este hombre yo no quiero tener nada. Es semejante como cuando nos dicen: vamos a Turquía, vamos a Jordania a predicar, vamos a India. Y hoy en día, lo común de las personas, cuando hay un viaje fuera, y pregunta: ¿y cómo será la comida allá? Amén, Paolo. ¿Cómo será la comida? ¿Y cómo serán los hoteles en ese lugar? ¿Será que hallaremos un lugar donde nos vamos a quedar? Y todo eso. Y Pablo, me imagino que Pablo, cuando decían: hay que llevar el evangelio a Antioquía, hay que ir al Asia Menor, a lo mejor lo primero que preguntaba es: ¿cómo serán las cárceles en ese lugar? Porque ya sabía que si se iba para esos lugares, a estar preso iba a ir. Esa era la mentalidad que él tenía, y por eso dice acá que Pablo era un vaso escogido. Este vaso, o ese vaso escogido, era un vaso que cuando el alfarero los puso en el horno, la gente que ha trabajado con ladrillo aquí posiblemente se da cuenta que cuando se hacen los patios hay unos ladrillos bien rojos, unos que salen medios de un color, otros salen con unas manchas negras, y se ve bonito cuando ya se mezcla todo, queda un diseño muy bonito, pero realmente no fue la intención del que hizo el ladrillo, del que lo quemó en el horno. No fue la intención. Simplemente esos que salen de otro color no les dio el fuego de la forma que les había de haber dado, y por eso salieron de otro color. El alfarero es igual. Cuando saca las piezas del horno, saca esos vasos y él comienza a verlos, pero hay un vaso que le salió totalmente rojito, como el color de esa silla, le salió rojito completo. Entonces él dice: este vaso es un vaso escogido, y ese no lo pone allá afuera, sino que lo esconde en un cuarto. No queda a la vista de todo mundo, sino que lo esconde esperando que llegue una persona buscando un vaso escogido. Cuando llega una persona y le dice: yo quiero un vaso escogido, entonces el alfarero se va para ese cuarto y sale con ese vaso, y ya el que lo va a comprar lo ve por todas partes y le dice: este es el vaso perfecto que yo ando buscando. Entonces el alfarero, antes de hacer la transacción, él toma ese vaso y le pone su autógrafo abajo para que la gente se dé cuenta quién fue el que hizo ese vaso. Entonces es precisamente lo que dijo el Espíritu Santo del apóstol San Pablo cuando le dijo a Ananías: vete, porque este es un instrumento escogido para llevar mi autógrafo, para llevar mi nombre. Por eso dijo Pablo: tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. El apóstol San Pablo también, después de este luzazo, él no fue directamente a lo que lo había llamado el Señor, sino que se fue también para ese cuarto oscuro a estar escondido. Gálatas capítulo 1, la Biblia habla que él no se fue para Jerusalén, sino que se fue para Arabia. Allá pasó por 3 años hasta que llegó el momento en que llegó a Jerusalén, y Bernabé dice: yo necesito a alguien que me acompañe, apártenme al apóstol Pablo, él es el indicado. Gloria al Señor. Y por eso fue que el Señor dijo: instrumento escogido me es este. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle en esta tarde que posiblemente usted no tenga doble ciudadanía como tenía el apóstol San Pablo. A lo mejor no hable 2 o 3 idiomas, pero sí podemos ser usados por el Señor si tan solo le decimos al Señor: heme aquí estoy para hacer tu voluntad. Alabado sea Dios. Dios lo puede usar. Él está buscando la disponibilidad. Amén. Eso es todo.
Eso es todo. A lo mejor no vamos a tener la oportunidad de predicarle a gente de la clase alta, a los que trabajan en posiciones del gobierno, pero nosotros podemos llevar el nombre del Señor a los lugares de trabajo, a nuestros lugares alrededor donde nosotros vamos. Podemos nosotros llevar ese nombre. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se gozan? No he empezado todavía. Marcado, gloria a Dios, marcado por el Señor. Llevamos esa marca desde el día que nosotros creímos. No se siente como que es un gran honor cuando dice el apóstol escribiendo acá y le dice: levántate, ve a la casa, a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en visión de noche que llega alguien llamado Ananías y le pone las manos. Gloria al Señor. Y él dice: yo no quiero ir ahí porque ya me di cuenta lo que este hombre hace. Y le dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque este es un instrumento escogido, un vaso escogido, especial. Entonces el apóstol San Pablo, cuando recibe la vista nuevamente que Ananías llegó y le puso las manos, cuando él ve o tiene ese llamado, lo que quiero yo enfatizar en esta tarde es que Pablo no vio un fracaso o no vio un problema, sino que él pudo ver una oportunidad. Amén. Si me ayuda, por favor, hermano. Él vio, en primer lugar, vio una gran oportunidad. Amén. La Biblia dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Amén. Él lo que tenía que hacer era entrar a la ciudad y esperar lo que el Señor le iba a dar de hacer. Él pudo ver una gran oportunidad, y usted y yo hoy en día tenemos una gran oportunidad. Ninguna generación antes ha visto las profecías cumplirse a nuestros ojos, enfrente de nosotros. Estamos viendo cómo todo está llegando al final. Eso no lo podemos cambiar. Estamos viendo cómo la nación cada día se aleja de Dios. Amén. Qué triste es poder ver, y esto lo seguimos predicando. Dijo alguien la semana pasada que hablábamos acerca de la unidad. Podemos hablar de cualquier tema acá y vamos a estar unidos, pero si hablamos de política, viene la división. ¿Cuántos creen que es así? Pero hay que llamar, pero cuando se habla de eso, rápido se divide, porque yo no comparto esta idea y el otro no comparte la idea. Y por eso dijimos la semana pasada: como hijo de Dios, yo no hablo por ustedes. Yo, como hijo de Dios, no pertenezco a ningún partido. Yo soy hijo de Dios. Amén. Pero vamos a dar un voto por la persona que apoya la palabra del Señor. Y era triste ver cómo la administración nueva, juramentando con la mano en una Biblia y firmando leyes con la otra mano en contra de la palabra del Señor, y poniendo la mano sobre la Biblia. Esa es una gran blasfemia contra el Señor, y Dios va a castigar a causa del pecado. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Eso lo quiero dejar muy claro hoy. La persona no crea que va a pecar delante de Dios y Dios se va a quedar como que nunca se dio cuenta. Tarde o temprano Dios lo va a llamar a
cuenta. ¿Cuántos lo creen así? Alabado sea Dios. Entonces nosotros hoy en día tenemos una gran oportunidad porque estamos viendo las profecías cumplirse a nuestros ojos. La tecnología ha avanzado tanto. Tenemos también gran tecnología a nuestro alcance para llenar el mundo del evangelio. En aquel tiempo hubo gente que Dios llamó. Cuando llamó Dios a Gedeón, Gedeón dijo: yo soy de la tribu más pequeña, mi padre es uno de los más pobres, el menos calificado. Pero Dios le dice: vete tú, porque yo con esa pequeña fuerza que tú tienes, yo soy capaz de usarte. Amén. Y quiero decirle en esta tarde, a lo mejor se siente con poca fuerza. Con esa poca fuerza no depende de su fuerza. La Biblia dice que no es con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es el que dará la victoria. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Dios nos está dando a nosotros grandes oportunidades. Y Pablo no solo vio una gran oportunidad, sino que también vio que tenía que ser obediente. Amén. Gloria al Señor. Vio también que tenía que ser obediente. Si me ayudan, el versículo 8 del mismo capítulo dice la Biblia que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le llevaron a la ciudad. Amén. Donde estuvo 3 días sin ver ni comer ni beber. Actuar. Entonces este hombre no solo ve la oportunidad, sino que ve que es momento de actuar y de ser obediente con lo que el Señor desea hacer. El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Entonces Pablo se levantó. Algo que nosotros debemos entender hoy en día es que cuando Dios da órdenes claras. Amén. El enemigo trata siempre, el diablo trata de negociar con la persona, así como lo hizo con Eva allá en el huerto del Edén, y empezó aquel back and forth. No, Dios no. Cuando los profetas hablaron, dijeron: así dice Jehová, y no hay explicación. Eso es lo que dice el Señor. Cuando Cristo predicó, Él dijo: de cierto os digo, amén, y no hay negociaciones. Es la palabra del Señor. Entonces Él vio que tenía que ser obediente si deseaba llegar a alcanzar el propósito para el cual Dios lo había llamado. Hay personas que Dios hubiera hecho tantas cosas ya en su vida, amén, pero han sido renuentes a la voz de Dios, desobedientes a lo que Dios desea hacer con ellos o con ellas por años y por años. Usted a lo mejor conoce gente que Dios los llamó al evangelio hace años y luego, como el hijo pródigo, agarran para otra parte, y Dios todavía esperándolo con los brazos abiertos, y dice cuántas cosas, como le dijo el Señor a Israel cuando lloró viendo hacia la ciudad desde el monte de los olivos, y dice: Jerusalén, Jerusalén, yo como te quise recoger, así como la gallina recoge a los polluelos. Amén. Si tantito hubiéramos sido un poco más obedientes, me pongo yo, por ejemplo, si hubiera llegado al evangelio en aquellos años cuando estaba joven, amén, me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza, tantos problemas, tanto dinero que derrochamos, que botamos. Quizás no se puede, uno no puede, cuando teníamos, tal vez no gastando en cosas de vicios del mundo, adicciones, sino que a veces la mente natural a veces no puede entender y no tiene la sabiduría de arriba, y también se pierde la bendición de Dios. Entonces eso es por ser desobediente. Cuando el Señor llamó al rey Saúl, él tenía buenos propósitos con Saúl. Samuel lo fue a recoger, Samuel le puso las manos, Samuel lo ungió también con aceite, le dio todas las promesas. Una persona
persona con grandes cualidades, pero cuando Dios le dio instrucciones, vas a pelear con Amalek y vas a matar todo lo que ahí tiene vida, él se dio cuenta que allá habían animales gordos que se los podían comer, que ahí estaba la oportunidad de traerse al rey vivo para poderse llevar la gloria personal. Entonces Dios cuando él dijo me pesa, se decepcionó de aquel hombre en ver que tantas cualidades tenía. Él dice me pesa haberlo puesto por rey, a saber cuántas veces que el Señor no dirá de nosotros cuánto yo quisiera hacer con esta persona. Amén. Si tan solo nosotros fuéramos al 100% obedientes, lo que el Señor desea hacer con nosotros, a saber hasta dónde pudiéramos llegar. Gloria al Señor. Digámosle al Señor, aquí estamos en esta tarde, queremos hacer tu voluntad, úsanos para la gloria de tu nombre, pero hay que disponer el tiempo, hay que disponer nuestro trabajo, nuestro tesoro, nuestro talento para la gloria del Señor, y Dios hará grandes cosas. Gloria a Cristo Jesús. Hay personas que Dios las ha querido usar por tanto tiempo, y a veces son personas que no tienen ni tiempo para ir a la iglesia. Y Dios los ha llamado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y si usted se caminara una semana en mis zapatos, se diera cuenta cómo llamamos gente, cómo mandamos mensajes, animando a una persona, animando al otro. No solo los que han visitado la iglesia, sino gente con la que hemos tenido contacto antes y que andan allá como ese wandering allá afuera, como esas ovejas que se van de la manada. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando hablábamos de las ovejas, hay una oveja que se va de la manada y de último el pastor agarra la vara y le quiebra una mano y le dice: ahora sí te vas a estar donde yo quiero que tú estés. Y mucha gente a veces se pone a pensar: ¿por qué será que me está pasando esto? Porque hace tiempo que el Señor lo está llamando, le está llamando, y espera hasta que algo catastrófico pasa para llegar nuevamente a la casa del Señor. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día que puede decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero que me use para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El Señor les dijo a los discípulos: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no están dispuestos a hacer mi voluntad? Hoy en día es lo común de la gente. La gente quiere un Salvador, pero no quieren un Señor. Amén. Eso es lo común allá afuera hoy en día. Pero tenemos una gran oportunidad y tenemos también una gran obediencia que poner en práctica. Amén. Y ya con esto voy a ir terminando, porque también nosotros estamos marcados por el Señor. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir o padecer a causa de mi nombre. Amén. Dios busca todavía gente que quiera decir amén. Yo soy ese instrumento. Tal vez no va a ser usado para predicar en los estadios grandes, pero tal vez Dios lo quiere usar posiblemente en unos vasitos pequeñitos. Amén. Cuando yo fui a la escuela, me estaba diciéndole a mi esposa que cuando estaba en high school era uno de los más pequeñitos de la clase. Y siempre, así como en ese tiempo no existía la palabra bullying, no sabía ni qué era eso. Simplemente hacían lo que les daba la gana con uno y no había con quién quejarse. Así que a ver de qué forma uno se iba a defender. Entonces yo me había hecho amigo de unos muchachos que eran bastante grandes. Entonces a mí no me molestaban, pues tenían miedo por los amigos que yo tenía. Pero cuando de repente empezaban a decirme nombres porque era pequeño, yo les decía: la medicina cara viene en botes pequeñitos. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios.
Gloria a Dios. Y es lo que dice Miss Lobo también. Dice que la medicina cara viene en vasos pequeñitos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y a lo mejor nosotros no tenemos tal vez la capacidad o no pensamos que tenemos la capacidad, pero Dios busca su disponibilidad. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando. Dios no busca personas calificadas, Él califica a la gente que llama. Amén. Gloria al Señor. Y también Dios puede descalificar. Dios calificó al rey Saúl para usarlo, pero dijo, me salió desobediente, no lo voy a poder usar. Trató y le dio otra oportunidad y le dijo Samuel que iban a pelear contra la ciudad, pero espera hasta que yo regrese para que ofrezcamos el sacrificio. Y él se apresuró y se adelantó a lo que el Señor quería hacer con su vida. Y dijo Samuel, locamente has actuado. Hoy el Señor hubiera hecho cosas grandes en tu vida. Y muchos en la vida nos pasa eso. Dios posiblemente pudo haber hecho cosas grandes en nuestra vida, pero nos apresuramos o fuimos desobedientes. Pero hoy en esta tarde el Señor le dice, está marcado por el Señor, estamos marcados por el Señor para llevar su nombre. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Esa es la otra cosa. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. Dios nos puede usar en gran manera, aún más de lo que ha hecho hasta este día, pero Dios es bueno. Vamos a orar. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y saludamos otra vez a la audiencia allá en línea. Y también les damos gracias por habernos acompañado en esta tarde. Hoy ha sido un día muy especial y que Dios también le dice a aquella persona, no solo la persona que tal vez Dios ha llamado hace muchos años, sino aquella persona que aún no ha recibido a Cristo. Dios también le dice en este día, dame, hijo mío, tu corazón. Vean tus ojos por mis caminos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar todos juntos y agradecemos otra vez a la audiencia que nos ha estado acompañando, y es una bendición poder llegar hasta todos esos lugares a nivel del mundo. Amén. Gracias a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos por este día, Señor, todas las cosas que usted ha hecho, Padre eterno. Gracias por las familias, Padre bueno, que nos dimos cita en este día aquí, Señor. Gracias, Padre Santo. Por todos los hermanos, Señor, aquellos que están enfermos, Padre bueno. Aquellos que están prestando servicio militar, Señor, los que posiblemente están aguantando frío allá en la capital de este país, Señor, los que están fuera del país, Padre eterno. Le ruego, Padre Santo, que los proteja, Padre de la gloria. Usted es bueno, Señor. Aquí vemos un grupo grande de personas, Señor, que usted puede usar para gloria de su nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, aún por aquella persona que hace lo más mínimo, Señor, como aquella persona que siempre está al frente, aquellos que oran de madrugada, Señor, aquellas personas que ofrendan, que diezman, aquellas personas que hacen una llamada por teléfono, Señor. Le damos gracias, Padre eterno. Aquellas personas que toman tiempo, Señor, para disponerlo para usted, Señor. Le damos gracias, Padre Santo, por todo lo que usted hace, Señor, por lo que está haciendo en este lugar, oh Padre Santo, en este día, Señor. Hay una persona que posiblemente Dios tiene tiempo de estarlo llamando para cosas más grandes, Señor. Yo le ruego, Padre bueno. Hay una madre y un padre orando, Señor, porque posiblemente, Padre eterno, está orando por la transformación de ese hijo, de esa hija, Señor, en este día, Padre amado. Yo le ruego, Señor, que pueda ver el ejemplo de este hombre, Padre eterno, y se dé cuenta
oh Padre amado, se pueda dar cuenta que Dios es capaz de convertir esa persona, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por ese Espíritu que hay, Dios mío, aquí en este lugar, oh Padre eterno. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno.